las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Iglesia del Señor, amigos televidentes, este es su espacio de Biblia pura. Agradecemos profundamente al Señor la bendición de poder compartir su comunión a través de sus santas palabras. En San Mateo 18:20 Jesús nos ha dicho: donde quiera que están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nos congregamos como iglesia en el nombre del amado Jesucristo y confiamos en que su presencia está en medio nuestro. Por favor, permanezca con nosotros. Oremos. Amado Señor, qué bueno que nos ha dado la bendición de poder andar en tus caminos. Señor, muchas gracias por todas tus misericordias. Señor, muchas gracias por llamarnos. Señor, gracias por darnos seguimiento amoroso. Señor, gracias por darnos participación entre los santificados. Gracias, Señor, por concedernos disfrutar de la amabilidad y buen trato tuyo en sentido general y poder disfrutar del conocimiento de tus palabras y de los poderes del siglo venidero. Por nuestros hermanos te damos gracias, por nuestros amigos, por el pan, por el vestido, por la salud, por la confraternidad y sobre todo, Señor, por la seguridad del perdón y de la vida eterna. Estamos para hablar tus palabras en este momento. Concédenos hacerlo para edificación, sobre todo para gloria de tu santo nombre. Rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. Iglesia del Señor, amigos televidentes, cada día nosotros tenemos una palabra o muchas palabras de gratitud al Señor, porque uno entiende perfectamente que solo por la gracia de Dios podemos nosotros perseverar en su santo evangelio, y solo a través de la manifestación real del Espíritu de Dios podemos entender
el propósito de Dios en Cristo para cada uno de nosotros. A veces pasamos por situaciones muy difíciles, pero cuando se tiene comunión con el Señor, remitimos todo al Señor y tenemos la confianza de recurrir al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro del Señor en todo tiempo y en toda circunstancia. El creyente fiel tiene el estímulo del Señor permanentemente. Y por eso, gente como mi hermano apóstol Pablo, en una posición de mucha desventaja, nos dijo, escribiendo a los romanos, yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una bendición extraordinaria el poder disfrutar del bien de Dios en sentido general, sobre todo reconociendo que no ha acontecido nada por nuestros méritos, sino por el gran amor de Dios para con nosotros. Y qué bueno, porque cuando podemos entender esto, vivimos siempre agradecidos, tenemos siempre una palabra de gratitud y estamos en la mejor disposición de compartir con los demás lo que hemos recibido de Dios, convertirnos en instrumentos útiles en las manos del Señor, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Que Dios nos ayude. Iglesia del Señor, hermano amado, le recordamos a usted que las referencias de palabra en la Biblia son aproximadamente 1190, de las cuales 340 se encuentran en el Nuevo Testamento. Y dentro de esas 340 referencias de palabra en el Nuevo Testamento se encuentran las palabras de nuestro Señor Jesucristo, dichas específicamente, reseñadas en los 4 evangelios, en San Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo con 28 capítulos, Marcos con 16, Lucas con 24 y Juan con 21. En esos 89 capítulos, usted y yo encontramos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos recomendando que por su bien y por el mío y por el bien de todos, leamos insistentemente esa parte de la Biblia, los evangelios. Y sin entrar en detalle, lo hacemos sin poder ignorar la realidad de que de lo menos que conoce el creyente en la Biblia son los evangelios.
Y la razón de ellos es porque con los evangelios no se puede hacer teología, porque los evangelios no se prestan a interpretación de ninguna clase, porque a eso no se le puede aplicar la prepotencia de la capacidad humana, esa suficiencia humana que hace que la gente crea que lo que él o ella dice, esa es la realidad y se debe convertir en un tipo de eje alrededor del cual debe girarlo todo, debe girar todo. Pero algo peor de ahí es que el sistema teológico se nutre de interpretaciones, especulaciones y suposiciones. Y los teólogos, a través de los siglos, han interpretado, han vendido, y más que eso, han impuesto sus ideas a través de su testaferro, su diabólico testaferro, el concilio. De esta manera, la teología trastorna diabólicamente el alto sentido de la palabra de Dios en sentido general, en todo sentido. Lo interpreta, lo vende y lo impone. Detrás de todo eso está el espíritu del diablo, está el espíritu del reino de las tinieblas. Y eso está respaldado innegablemente por un poder económico, porque la teología no da ni una sonrisa gratuitamente. De manera que aunque los representantes de ese diabólico sistema quieran hacerle creer a la gente, al mundo y aún a la iglesia, que ellos hacen eso de una manera desinteresada y de una manera ingenua, o por mantener más o menos cierto vínculo de paz entre ellos, ellos saben bien que no, porque en la palabra de Dios sí es sí y no es no. De manera que nuestra única recomendación puede y debe ser, hermano amado, lea su Biblia. Hermano amado, lea los 4 evangelios. Hermano amado, lea el libro de los Hechos, porque usted persevera en un núcleo social organizado de acuerdo a la voluntad humana, y a eso se le da el nombre de iglesia. Pero si se conoce realmente el valor etimológico de la palabra iglesia, eso no es iglesia nada. Eso es simplemente una forma de nucleación para tener un dominio sobre un determinado grupo. Y de esa manera, la teología ha dividido la llamada iglesia cristiana en más de 10.000 doctrinas diferentes. Cada doctrina de esas tiene sus propias reglas, sus métodos, sus manuales, sus expositores y sus reglas a la cual hay que obedecer ciegamente. Manual, método, expositor y comentarios, argumentos, pero todo
contradiciendo en la mayoría de los casos abiertamente lo que la palabra de Dios dice, convirtiéndolo en una forma acomodaticia según quiera ese grupo denominacional, ese grupo sectarista, exclusivista, y que se presta a ser excluyente en sentido general. Y usted pensará, pero tanto, sí, es que esa es la manera de hacer la obra del diablo, esa es la manera de contradecir la palabra de Dios. Porque cuando las cosas no son iguales, por mínima que sean la diferencia, son diferentes. Y valga la redundancia, si son diferentes, por mínima que sea la diferencia, no son iguales. Y resulta que Jesucristo, el Hijo de Dios, habló de una manera tan franca que solo a Satanás y a sus instrumentos se le ocurre contradecirlo. Y contradecir la palabra de Dios y hacerlo violentamente es contradicción. Pero hacerlo con melodía, con música, con rima, con poesía, con edulcorantes, o sea, darle color y echarle sabor, como quiera que sea, estamos en lo mismo. Veneno es veneno y la muerte es la muerte. Muy radical, ¿verdad? Sí, pero eso es indiscutible. Y quisiéramos decir con toda claridad, para que no haya confusión, que nosotros no cobramos por lo que hacemos y que no tenemos ningún interés en lo personal de complacer a nadie contradiciendo la palabra de Dios. Hemos llegado al punto de nuestro final y así vamos a terminar. Y que Dios nos ayude. Sí, que Dios nos ayude. Hermanos amados, vamos a leer una porción bíblica del apóstol Pablo, porque queremos leer algunas palabras directamente de Jesucristo. Siempre se nos hace un poquito difícil por el tiempo. Pero en Colosenses, en el capítulo 1, no sabemos si usted ha leído a Colosenses, pero si no lo ha leído, léalo. Eso es maravilloso. Pero no lo lea con un manual, no lo lea con un expositor, no lo lea con un método, ni lea los comentarios o las palabras de un comentario, no importa el nombre que tenga. No, léalo directamente y pídale a Dios que le dé la revelación del Espíritu Santo para que usted entienda esas palabras. Por favor, piense que el hombre que escribió eso era un anciano. Hay quienes piensan que tenía sobre los 90, pero lo cierto es que hoy mismo hablábamos con alguien de ese famoso eslogan, en victoria, bendecido y prosperado y tantas cosas más. El hermano apóstol Pablo tendría que decir machacado, machacado y otra vez machacado. Porque imagínense, viejo de esa edad, abandonado, pobre y perseguido, y de una carta, de una cárcel a otra, no había mucho símbolo de victoria que no fuera regocijarse en Dios
y permitir que en su fuero interior los ríos de agua viva corrieran sobre él, de manera que su exuberancia, su abundancia, pudiera alcanzar a cualquiera que mi hermano apóstol Pablo se dirigiera. Por ejemplo, hubo un rey que, haciéndose el gracioso, le dijo al hermano apóstol Pablo: Pablo, las muchas letras te han puesto loco. Y Pablo le dijo: no, yo no estoy loco. Yo hablo palabras de verdad y de cordura. Y ojalá que Dios te dé a ti todo lo que me ha dado a mí, con excepción de estas cadenas. Siempre me he sentido disgustado con eso, porque como buen dominicano, yo desearía que Pablo le hubiera dicho: estas cadenas que me pusiste tú, perverso, impío, endemoniado, que me pusiste esta cadena y que ahora quieres que yo te pague para que me sueltes sin haber hecho nada. Me hubiera gozado mucho con decirle endemoniado y todas esas cosas, pero Pablo me dio un buen ejemplo. Él no lo hizo. Simplemente le dijo: no, yo hablo palabras de verdad y de cordura. Y ojalá que Dios te dé a ti todo lo que me ha dado a mí, con excepción de estas cadenas. Hermanos amados, que Dios nos ayude. Colosenses 1, el verso 24. Oiga qué hermosura. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Vamos a repetir esos dos versos otra vez. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Esto es maravilloso, hermano, porque alguna gente ha tropezado con eso, porque Pablo dice: no, yo estoy soportando parte de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es difícil de aceptar, pero recuerde que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en todo su conjunto, fue aproximadamente de 3 años y medio, pero no se sabe cuánto, y se quedó ahí en Palestina, en Jerusalén, y en esos alrededores. Pero Pablo caminó mucho, se arriesgó mucho y predicó en muchos lugares, y numéricamente le predicó a más gente que Jesucristo. Eso no es minimizando, pero es diciendo que a lo mejor por eso él se atrevió a decir esa palabra, muy seria, por cierto. Recuérdense que ni siquiera los teólogos saben dónde terminó mi hermano apóstol Pablo. Fue perseguido y perseguido y perseguido, y al fin, en el capítulo 28 de los Hechos, lea los Hechos, hermano, léalo. En ese capítulo encontramos ya a Pablo que el Imperio Romano le permitió, la legislación romana le permitió que alquilara una casa y recibiera gente ahí. No lo quiso matar. Los judíos se cansaron de
perseguir y de acusar, pero Dios no quiso que lo mataran y el imperio no lo mató. La cuestión es que ahí se desapareció. Y si usted quiere saber dónde se encuentra, busque un teólogo que ese le dice dónde apareció, porque los teólogos son capaces de decir cualquier cosa. Que Dios nos ayude. Hermanos amados, miren qué sencillo. Pablo afirma que su deber, o el deber de todos nosotros para con la iglesia, es anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Él entendía que para eso lo llamó Dios, para anunciar cumplidamente la palabra de Dios. De hecho, Pablo sabía que podía hacer cualquier otra cosa, pero entendía perfectamente que el propósito con que él fue llamado estaba totalmente definido. ¿Cuál era? Anunciar cumplidamente la palabra de Dios. ¿Y qué significa cumplidamente? O en su totalidad, como es, sin quitarle, sin añadirle, sin interpretar nada, sino tal como estaba en las Escrituras y tal como él lo recibió del Espíritu Santo. Que no se trataba de un asunto de apreciación ni de especulación, no. Aplicar cumplidamente la palabra de Dios no es más que hacerlo como está escrito. El mismo hermano apóstol Pablo sabía que tenía la necesidad de cumplir fielmente el mandamiento de Dios y que para hacerlo fielmente tenía que hacerlo como dijo el Señor. Hermanos amados, pero no se puede cumplir el mandamiento de Dios en el sectarismo, en el denominacionalismo. No se puede cumplir o realizar cumplidamente la palabra de Dios, anunciar cumplidamente la palabra de Dios en base a intereses creados o a la apreciación personal, sino sencillamente hacerlo como el Señor dijo. Alguna gente entiende que eso debe ponérsele algo más. No, pero no hay que ponerle nada más. Así es que está dicho. Pablo dijo claramente: yo fui llamado para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ojalá que usted, hermano amado o hermana amada, sobre todo si usted es de los privilegiados del sistema, digo privilegiado porque en el sistema no todo el mundo puede enseñar, porque en el sistema no todo el mundo puede hablar, porque los títulos del sistema coartan la más mínima libertad de la revelación y de la función del Espíritu Santo en medio de la iglesia, porque de una de las cosas más notables del sistema teológico y conciliar es que pone impedimento a las libertades del Espíritu para la aplicación de los dones. Lo coarta de muchas maneras, que también controla los ministerios. Oiga, controla los dones y coarta los ministerios, porque para el sistema teológico solo es ministerio lo que ellos han determinado que es ministerio para poder tener un título honorífico que venderle a la gente. Entonces, hermanos amados, que Dios nos ayude a entender esto y que nos interesemos mucho en tener esa actitud del hermano apóstol Pablo. Él dijo claro
que el Señor lo llamó a la iglesia, lo hizo ministro, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Completemos esa porción bíblica, aunque con poco tiempo. Él dijo, la palabra que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y continúa diciendo, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido revelado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A eso no hay que añadirle nada ni interpretarle nada. Cuando usted pueda, lea a Colosenses capítulo 1. Le será una gran bendición. Y desde ahora le digo, no le crea a nadie el cuento de que usted no lo va a entender. Usted lo entiende porque usted tiene al Señor y usted tiene la guianza del Espíritu Santo y usted es más convertido que toditos los teólogos. Eso podemos afirmárselo y demostrárselo. Que Dios nos ayude. Bueno, vamos a leer algunas palabras directamente de nuestro Señor Jesucristo. San Juan 3:5. Dijo Jesús. Póngale atención a esto porque no vamos a argumentar nada sobre eso ni a comentar nada. Jesús dijo en San Juan 3:5. De cierto os digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es de la carne, verso 6, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Verso 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y oiga ya el verso 8. Dijo Jesús, el viento de donde quiere, sopla de donde quiere. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Posiblemente esa sea una de las cosas que más le moleste al sistema teológico. No puede aceptar la idea de que usted, hermano amado, hermana amada, puede tener la guianza del Espíritu y puede entender las cosas de Dios. Y Dios puede situarle a usted, hermana y hermano, en el pedestal más alto que usted considere que hay. Ese es su derecho. Porque no se trata de la autorización del sistema conciliar, teológico y conciliar. No se trata del título. No se trata de ese nombre pomposo del reverendo corbata ancha o esa cosa. ¿Qué va? Oiga lo que dijo el Señor. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Y oiga lo que dijo el dueño del Evangelio. Así es todo el que es guiado por el Espíritu. Con esto no estamos aconsejando a nadie, ni justificamos la rebeldía en usted ni en mí. Pero hermano amado, si yo trato de imponerme sobre usted en cualquier sentido, pues dígame claro que yo no he recibido nada más que usted, ni usted más que yo. Por eso yo no le permito a usted que se suba sobre mí y que
quiera coartar mis libertades en Dios, porque eso no es verdad. Lo mejor que podemos hacer usted y yo es ir al trono de la gracia y presentar las dificultades que tenemos usted y yo y dirimir esas dificultades en amor y unirnos en ese vínculo de paz que debe permanecer en nosotros y que debe estimularnos para realizar la obra de Dios, y que de esa manera usted cumpla con su deber en Dios y yo también, sin que ninguno de los dos piense que el otro le está haciendo sombra. Pero eso sí está lejos del sistema teológico y conciliar que ya ha dividido la iglesia en 10,000 pedacitos, y en cada congregación, por pequeña que sea, hay 2 o 3 grupitos, donde cada uno dice lo que quiera, y sobre todo, él o ella que dirige eso, se considera el dueño de esa franquicia. Batuta, jefe y constitución, pero ahí no hay nada del Espíritu de Dios. Es fuerte, pero usted sabe que es verdad. San Juan 8:47. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Oiga, esta es una cosa fuerte. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso ustedes no la oyen, porque no son de Dios. Parece mucha intransigencia, pero cuando alguien me señala a mí la palabra de Dios, sobre todo me dice: mire, hermano Cedeño, aquí dice que es cuadrado y tiene un puntico en el medio, o aquí dice que es colorado y tiene una rayita en un lado. Pero ¿y qué otra cosa puede usted pensar de mí que no sea que yo estoy opuesto a la palabra de Dios si le contradigo? Pero eso está claro. Pero ¿por qué puedo yo contradecir lo que esa palabra dice? Porque yo tengo mis intereses creados y yo quiero que diga como yo quiera que diga, para que mi mundo, mi accionar, tenga toda libertad y usted me siga considerando como un cristiano, como alguien que tiene comunión, cuando yo no estoy ni untado de eso. Que Dios nos ayude. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y Jesús le dijo a esa gente: por eso que ustedes no la oyen, porque no son de Dios. Que Dios nos ayude, porque cuando yo contradigo la palabra de Dios, estoy demostrando que no soy de Dios. Y eso no me lo está diciendo nadie. Fue Jesús que dijo eso, le dijo eso a una gente. Hermano, nosotros tenemos la obligación amorosa de oír lo que la palabra de Dios dice. Lo que dice Juancito el Caminador, o Ramón, el que sabe mucho, o el profesor no sé cuánto, lo que dice el hombre que tiene una licenciatura, una especialidad, un título humano, que tiene un PH en teología y eso, bueno, Dios lo bendiga, pero eso no funciona en el reino de Dios, porque el Hijo de Dios ni tuvo eso ni lo sugirió, porque los discípulos eran gente, como dice la Biblia, del vulgo. Esa gente no tenían esos conocimientos, y los apóstoles no lo tenían. Y lea la iglesia que se formó con ese ministerio y esas palabras de los apóstoles, para que usted vea que eso solamente existe en la mente vana de los que se han envanecido, de los encopetados y de aquellos que hasta se creen que son predestinados para dirigir a los otros. ¿Qué va?
Jesucristo dijo claramente, no hay problema. El que de ustedes quiera ser el primero, ese sea su servidor, porque yo estoy, dijo Jesús, entre ustedes como el que sirve, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. ¿Qué le parece a usted de eso? De la gente que ocupan el lugar de jefe, los llamados líderes, que no se pueden contradecir, que viven como reyes y que miran a los humildes del pueblo de Dios por encima del hombro. Bueno, que Dios nos ayude, porque ¿cómo lo estará Dios mirando a ellos? Es una verdad dolorosa, pero hay que aceptarla. Y usted tiene que entenderlo, hermano. Y si está en esa condición, puede evitar eso. Y si está ahí, váyase de ahí, para que eso no lo contamine. ¿Estamos hablando de dividir la iglesia? No. Estamos hablando de salir de un almacén para formar un ventorrillo. No. ¿Estamos hablando de pelear por un título humano? No. Estamos hablando de conocer el Evangelio de Jesucristo para que nos salvemos, porque ya Dios nos ofreció la salvación a través de Jesucristo, pero eso tiene sus condiciones. No es que yo voy a hacer nada para salvarme, ni usted tampoco, pero usted tiene que cumplir con lo que el Señor dijo y no dejar que se le llene la cabeza de vanidad con esa idea teológica de que cuando usted es salvo para siempre. No, hermano amado. Si usted llega a los pies del Señor, Él lo perdona y Él lo salva y le echa fuera un demonio que tiene a aquellos que no se han convertido. Pero fue el Señor que dijo que si se descuida entonces va a tener 8 demonios. Y no es verdad que alguien endemoniado 8 veces está salvo. Esas son verdades que usted la puede conocer. Lo decimos nosotros, no. Está en los evangelios. Ahí están los evangelios, 89 capítulos, muy fáciles de entender. No hay que añadirle, no hay que quitarle, no hay que ponerle nada. En la Biblia está, los 4 evangelios, léalo. Usted no lo ha leído, pero se ha perdido de una gran bendición, hermano, porque no hay razón para no servirle a Dios, simplemente por la imposición humana. San Juan 10:27, ese es un verso bíblico maravilloso. Oiga lo que dijo Jesús, San Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Eso hay que leerlo otra vez. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Bueno, eso lo puede entender. Cualquiera puede entender eso. Las ovejas del Señor oyen su voz. Pero ¿cuál es la voz del Señor? La pieza de oratoria disparatosa, esa perorata de mal gusto que violenta el más mínimo conocimiento bíblico en medio del pueblo de Dios, donde alguien brinca, salta, vocea y suda, pero al fin y al cabo terminamos preguntándonos, ¿y qué fue lo que dijo? No dijo nada. No, hermano, lea los evangelios, por favor. Mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesús, y yo las conozco. Qué bueno. Yo las conozco. Y me siguen. Mire, podríamos hablar muchísimas horas sobre eso, pero no estamos para comentar nada, solamente leerlo. Vamos a dejar esta última porción bíblica sencilla. San Juan 15:8. San Juan 15:8. Dijo Jesús, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto
y seáis así mis discípulos. Vuelvo a leer. San Juan 15:8. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermano amado, oiga, en la Biblia la palabra cristiano está 3 veces de una manera accidental. 3 veces. Hechos 11:26, Hechos 26:28 y primera de Pedro 4:16. Pero la palabra discípulo está 275 veces. Jesús tuvo discípulos. Jesús mandó a hacer discípulos. La primera iglesia que se nucleó fue nucleada por discípulos y produjo discípulos. Y todo lo que hay en la Biblia es para los discípulos. En la Biblia no hay nada para cristianos. Alguien me enseñó en estos días que el hermano apóstol Pablo no fue perseguidor de cristianos, fue perseguidor de discípulos. Hasta eso, que los cristianos no tienen ni siquiera parte del vituperio de Jesús porque no son discípulos, y fue a los discípulos que Jesús les dijo que iban a padecer vituperio. Fue a los discípulos que Él les dijo: ustedes van a tener aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Que Dios nos ayude, hermanos amados, a recordar estas verdades de la palabra de Dios. Y si usted quiere encontrar muchas palabras como esta, por favor, lea los 4 evangelios. Y cuando los lea, 1, 2, 3 veces, todas las veces que usted pueda, entonces lea el libro de los Hechos para que usted vea que la primera iglesia que está en los Hechos es el modelo universal de la iglesia de Jesucristo. Todo lo demás es imitación y producto de la vanidad y hasta del pecado del mundo. Que Dios nos ayude. Muchísimas gracias, hermanos amados. Mañana, si Dios quiere, volveremos con Biblia pura. Hasta mañana. Dios le bendiga. En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí. Tú estás sanito, ¿eh? Un broncochen antiripal contigo, manito.
Snyder de la Rosa presenta este viernes 28 de diciembre, entre paras, la fiesta que estremecerá todo Higüey, recibiendo al mambero de este momento. Llegó la escuela. Alajazá. Viernes 28 de diciembre, los higüeyanos ausentes disfrutan entre paras un banquete fiestón hasta que amanezca, con el estilo insuperable de Alajazá. Siento que la vida me ha cambiado. Virgencita, ¿cuántos higüeyanos ausentes dicen presentes? Entre paras para el vacilón de fin de año con Alajazá. Usted a mí no me conoce, yo tampoco. Información y reservas 809.